Muy buenos días para todos, para todas. Un abrazo grande, con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho respeto hacia la diferencia religiosa que tengamos. Eh, Nos debe unir el amor, nos debe unir la solidaridad y nos debe unir la berraquera para ser honestos, para ser sinceros, para decir siempre la verdad, para que nuestros actos sean signo de la verdad, para que podamos educarnos, aprender unos de otros. Hoy es 16 de julio, la iglesia conmemora la celebración de Nuestra Señora del Monte Carmelo. El Monte Carmelo, dice por ahí eh, eh, una, la página en Don Google, que está ubicado en Israel. No es en Israel, es en Palestina. En Palestina. El Monte Carmelo, donde el 16 de julio de 1251, eh, un fraile eh, que vivía allá, ermitaños, vivían muchos ermitaños en ese cerro, en ese monte. Eran religiosos que entregaban su vida a, a vivir allí en pobreza, en castidad y en obediencia. Bueno, no entraremos en detalles de eso, pues porque se nos complica la cosa. En todo caso, allí en el Monte Carmelo se le apareció el 16 de julio de 1251 a Simón Stock, un inglés, un ermitaño, un fraile ermitaño que vivía allí en las montañas. Se le apareció Nuestra Señora, la Virgen María, y le entregó una cinta allí, pedazo de tela, en dos partes, que era exactamente lo que conocemos como el escapulario. El escapulario genuino no trae imágenes, no trae que imagen de la Virgen del Carmen, que el Señor de los Milagros, que el Señor de Monserrate, que no sé qué. No, no, no. El escapulario es simplemente dos trocitos de tela café. Yo tengo por allí que me enviaban de Estados Unidos a regalar a un amigo, por ahí tengo. Y ese escapulario, bendecido con una bendición especial, la Virgen María prometió que protegería a las personas que lo llevaran. Una promesa mariana, esa es la manifestación de la Virgen en el Monte Carmelo. Y ahora que hablamos de la Virgen María, con todo el respeto por las diferencias religiosas que puedan tener algunos de los seguidores conmigo, pero tengo que hablar de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, de la corredentora. ¿Y por qué es corredentora? Ella es corredentora porque por las venas de Jesús, allí en ese vientre de esa mujer, el Espíritu Santo engendró al que es Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María. La unidad entre lo divino y lo terreno. Sí, allí se da. Esa presencia de la Virgen María, que luego se fue manifestando en diferentes lugares y se ha manifestado en diferentes lugares, en Lourdes, en Fátima, en Chiquinquirá, en Las Lajas, en muchas partes del mundo, va tomando la figura de una mujer de esa región para decirnos que María es indígena en Guadalupe, que María es francesa en la Rue de Bat de París, la Milagrosa, que María es asiática en el Perpetuo Socorro, etcétera, etcétera, etcétera. Es esa madre de Dios que en las bodas de Caná, al ver una tragedia que estaba viviendo la familia de los recién casados, porque se les acababa el vino, acudió a su hijo. Ella sabía lo que había tenido en su vientre. Ella sabía que esa sangre que corría por las venas de su hijo era su sangre.
era el aporte de la humanidad a la historia de la redención. Hoy pues honramos a la Madre de Dios en esa advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Hoy le pedimos por Colombia, hoy le pedimos por nuestro presidente, asediado por todos los lados. Ahora han salido las grandes estructuras organizacionales de la oligarquía colombiana, del mundo de los que han sido golpistas, de los mismos que tumbaron al general Rojas Pinilla, eran con otros nombres, ¿sí? El primo de la Cabal salió pues a anunciar la catástrofe de las empresas porque ya ha iniciado la aplicación de la reforma laboral, el derecho de los trabajadores a tener pagas sus horas extras que les cercenó el delincuente Álvaro Uribe Vélez cuando fue presidente de la República. El error que cometió Colombia tan fatal, los que eligieron a Uribe, los que votaron por Uribe, tanto para su primer periodo, porque entronizaron en Colombia las mafias como el poder de la mafia para gobernar. Fue un hecho, eso no lo hizo Pablo Escobar, eso lo vino a hacer Álvaro Uribe Vélez. Eso lo vino a hacer Álvaro Uribe Vélez. La delincuencia gobernando. El presidente más corrupto que ha tenido la historia de Colombia y más delincuente y más peligroso. Yo siempre he dicho que es un terrorista internacional. El bobo que puso de presidente Iván Duque, pues participó ese gobierno en el asesinato del presidente de Haití, porque el presidente de Haití estaba impidiendo con sus políticas el paso por su territorio de droga hacia los Estados Unidos. Entonces estaba cortando eso y la solución fue mandar exmilitares de Acore, ¿sí? De Acore, porque Acore es un refugio de militares retirados comprometidos con los grandes crímenes, las grandes masacres del Estado. Entonces mandó terroristas colombianos a asesinar al presidente de Haití. Un hecho muy doloroso. Posteriormente quisieron asesinar al presidente constitucional de Venezuela, a Nicolás Maduro Moros. Lo quisieron asesinar, no pudieron, pero siempre ha habido ese accionar de ese hombre. Hoy pues nos encontramos con esa noticia que el primo de la Cabal, un director de una de las organizaciones de Confenalco nacional, pues ya dice que las empresas se van a quebrar, que va a haber una miseria aterradora, que va a acabarse el empleo. Ha sido una táctica histórica. Cuando leemos los acontecimientos que ocurrieron a partir del 13 de junio de 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla lo llaman a Palacio, ¿sí? Y lo llama Darío Echandía, Alberto Lleras Camargo, lo llaman conservadores ospinistas para fraguar el golpe de Estado a Laureano Gómez Castro, el papá de Álvaro Gómez, que eso fue un bandido en su tiempo, fue un Uribe, con un poco más de decencia, ¿sí? Y era apoyado mucho por las estructuras religiosas de ese tiempo, ¿sí? Por obispos, por curas, que hasta hoy pues dicen que los que pensemos distinto a la derecha colombiana somos comunistas y que nos han metido un miedo al comunismo aterrador y se aprovechan de la ignorancia y de la brutalidad de mucha gente en Colombia que todavía cree ese cuento de que el comunismo es un desastre y los países más tan desastre que hay una potencia capitalista que se llama Estados Unidos y que ahora está en una crisis, está llamada a desaparecer, esa potencia. Pero hay
dos potencias comunistas, Rusia y China. Y, y yo no veo en dónde esté la vida de esas sociedades con gente en la calle con hambre, ¿sí? Yo sé que ya me van a escribir diciéndome de los venezolanos que han tenido que emigrar. Ah, no. ¿Por qué? Sencillamente por un bloqueo que el capitalismo, porque toda América ha estado entregada, en Latinoamérica ha estado siempre entregada al poder gringo, al poder norteamericano. Y ahí está metido el diablo, pues, siempre. De Estados Unidos uno no puede esperar como nación, como país, como gobierno, nada, en absolutamente nada bueno para el desarrollo y el bienestar de los pueblos de América Latina. Ellos siempre andan detrás del oro, el platino, el petróleo. Todos sabemos que Venezuela, por ejemplo, es el mayor país del mundo con riqueza petrolera y riqueza minera en oro. Entonces, pues simplemente allá les salió su petro de estos tiempos, que fue un comandante del ejército eh, venezolano, Hugo Rafael Chávez, que venía con una conciencia humana, humanista, y se enfrentó al imperio y los paró en seco y los sacó de Venezuela. Entonces vino el bloqueo, o el bloqueo fue eh, intervenir las cuentas que tienen los gobiernos en los países, en los países eh, con estas políticas de progresismo, de marxismo, de comunismo. Entonces todo es un miedo. A mí pues que no me vengan a echar esos cuentos, por ahí comentan, hay unas, y a propósito, estoy esperando de los dos pacientes las demandas que me coloquen en la fiscalía porque soy cura falso. Y vuelvo aquí y se los digo, necesito dinero. Entonces pongan la demanda, yo tengo como demostrar que mi iglesia guadalupana, que mi iglesia ahora hago parte de la Fraternidad Eucarística de Jesús, tiene reconocimiento del Estado colombiano, es legítima y que tiene sucesión apostólica, por lo tanto mi ordenación no existen solamente los curas romanos, eso es mentira. Hay una cantidad de iglesias que vienen con sucesión apostólica y lo que da la legitimidad a un sacerdote es que el obispo que impuso las manos, ese obispo tenga sucesión apostólica. Y eso ocurrió conmigo. Entonces, yo espero que hagan efectiva la demanda para que no hablen tanta paja en estos canales creyendo que uno es bobo. Porque siempre los fallos que ha pasado con otros sacerdotes han salido a favor de los sacerdotes. Y ya les toca a las diócesis, ya por eso ninguna diócesis saca comunicados contra los curas guadalupanos, porque sabe que les toca bajarse de una buena cantidad de dinero. Y yo también lo haría porque necesito dinero para organizarme, para construir de pronto mi salón para celebrar la Eucaristía y para vivir ya independiente y para ayudarle a mucha gente que está necesitando y que espera una ayuda económica. Y puede ser que usted, señora, y usted, caballero, me tengan que dar eso en dinero porque no acepto que salgan a las redes a decir que sí, que yo soy sacerdote legítimo. No, a mí es con plata. Ahí para que aprendan a respetar y aprendan a no ser tan bobos. Deben ser dos uribistas, porque requisitos para ser uribista, o ser bruto o ser criminal. Perdóneme. A poquitos los uribistas inteligentes. Y son de base, ¿no? De base hay, no poquitos, hay muchos que son honestos y muy respetuosos. Bueno, en todo caso, hoy pues en esta fiesta de la Virgen del Carmen, quiero saludar a los motoristas o a quienes conducen vehículos por tierra, por aire, por mar. Ella es la patrona de todos los viajeros, a todas las personas que hoy se están moviendo en las carreteras, en los aires, en el mar, en cualquier lugar del mundo, para que la Virgen Madre
le vaya y le diga a Jesús, cuide de ellos, están necesitando X cosa, X situación, están viviendo tal situación, hijo, ellos están mal. Y que ellos y todos nosotros hagamos lo que Jesús nos manda. Un feliz día para todos. Me excusan un poco el tono de mi voz, he estado con una gripa fuerte y bueno, ahí vamos y con mucho malestar, pero ahí vamos, eso no nos aminora. Que Dios los bendiga y los libre de toda esta derecha malévola, criminal, asesina, y que ahora también pues nos quieren poner de vicepresidente para la vicepresidencia y muy seguramente candidato presidencial al genocida internacional, narcotraficante, a Matarife, a un delincuente muy peligroso que ya fue 2 veces presidente de la República. Mentiras, 2 veces no, 3 veces, porque el bobo de Iván Duque no era el que gobernaba, sino Álvaro Uribe. Entonces, que Dios y la Santísima Virgen del Carmen abra las conciencias de los colombianos y cerremos el paso a la banda criminal que nos acecha. Dios los guarde. Feliz día de Nuestra Señora del Monte Carmelo.